Lo mejor que podemos hacer cuando invertimos, y que es justo lo que hacen los profesionales, es repartir el riesgo entre diferentes opciones de inversión para nunca depender de una sola cosa, no exponernos al riesgo de perder todo nuestro patrimonio. Justo eso es lo que implica crear un portafolio de inversión, una mezcla de diferentes inversiones que te dé un buen rendimiento controlando los riesgos. Acompáñanos a conocerlos. Invertir en acciones suele ser lo primero que nos llama la atención a todos los que somos apasionados de las finanzas. La oportunidad de asociarnos con los empresarios más poderosos del mundo y hacer que nuestro patrimonio crezca como el de ellos es una idea increíble. Cuando lo haces pueden pasar dos cosas. La primera es que inviertas en una empresa que al final le va muy bien y multiplicar tu dinero. Por ejemplo, haber invertido todo tu dinero en Shopify cuando salió a bolsa en 2015 te hubiera dado un rendimiento de 5,000%. $1,000 invertidos se hubieran convertido en más de 50,000. Pero también están los ejemplos que salen mal. Por ejemplo, si hubieras invertido en Bumble justo cuando salió a bolsa el año pasado, irías 50% abajo hoy en día. ¿O qué tal Aeroméxico? Si hubieras invertido en esa acción cuando Delta invirtió en ellos en el 2015, habrías perdido casi todo tu dinero con su quiebra. ¿O qué tal Didi? Si hubieras invertido en su oferta pública el año pasado, habrías perdido 60% de tu inversión. Es por eso que desde hace ya muchos años se creó el proceso de construcción de portafolios. Todo se basa en la idea de que conforme vamos invirtiendo cada vez en más acciones, se disminuye mucho el riesgo específico de nuestras inversiones, el riesgo de quiebra de una sola acción. Viendo un ejemplo queda muy claro. Si inviertes solamente en Apple, el riesgo de tu portafolio es muy alto, porque el 100% de tu inversión depende del destino de una sola empresa, por más buena que sea. Ahora, si diversificamos invirtiendo la mitad en Apple y la mitad en Bank of America, por ejemplo, el riesgo de tu inversión baja gracias a la diversificación, porque los riesgos de cada empresa son diferentes. A una le puede ir bien, mientras a otra le vaya mal. Si nosotros seguimos diversificando, agregando más y más empresas, el riesgo de nuestro portafolio sigue bajando mucho, pero llega un momento en que el beneficio de tener más y más empresas se vuelve marginal, porque simplemente ya no nos impacta tanto el riesgo específico de una sola acción y empezamos a correr solamente el riesgo del mercado total. El repartir nuestro capital en muchas diferentes opciones de inversión provoca que nuestro capital sufra cambios mucho menos bruscos y prácticamente elimina el riesgo de perderlo todo. Si hablamos de inversiones en un país como podemos hacerlo al invertir en Estados Unidos con el ETF VOO, tendría que quebrar el país completo al mismo tiempo para que perdiéramos todo, cosa que es prácticamente imposible. Pero eso no significa que no haya riesgo. Aún invirtiendo en portafolios diversificados, vamos a sufrir caídas fuertes algunas veces como las que vimos en el 2020 durante febrero y marzo, cuando el Standard & Poor's cayó 34%. Pero si hubieras invertido en directo en alguna empresa, habrías podido perderlo todo si hubieras invertido en una de las muchas que quebraron. Y esto nos lleva a recordar algo muy importante. Invertir en un índice de un país como ese de S&P 500 ya es invertir en un portafolio diversificado. De hecho, cuando lo hagas, estarás invirtiendo en 500 acciones de 11 diferentes sectores económicos, empresas más chicas y algunas otras gigantes, un poco de todo. Pero no solamente podemos diversificar nuestras inversiones solo con diferentes acciones. El activo más usado por inversionistas como Ray Dalio y cientos de miles de inversionistas institucionales alrededor del mundo para bajar el riesgo son los bonos del gobierno de Estados Unidos. Se usan mucho porque normalmente se mueven de forma contraria al mercado de valores, especialmente durante las crisis. Conforme los precios de las acciones caen, los precios de estos bonos suben y eso provoca que cuando el riesgo se materializa, nuestro portafolio caiga menos. Pero para que quede claro, vamos a ver ahora cómo nos hubiera ido combinando una inversión en el Standard & Poor's 500 con otra en los bonos de largo plazo de Estados Unidos, invirtiendo 50% de nuestro capital en cada uno. Puedes ver cómo la peor pérdida durante la crisis COVID, solo por mezclar en esta manera, hubiera sido mucho menor, tan solo 15% comparado contra el 34% de caída del Standard & Poor's 500. Y eso sin importar que los bonos también cayeron, pero lo hicieron en momentos que no fueron exactamente los mismos. Es ahí donde puedes ver el poder de la diversificación. En realidad podemos ir más allá y combinar bonos y acciones para crear portafolios con diferentes perfiles de riesgo. Seguro si has ido a buscar invertir en un banco ya te han ofrecido invertir en portafolios agresivos, moderados o conservadores. La gran diferencia entre ellos es solo la proporción de bonos en los que el fondo invierte. Entre más conservador, más bonos y menos acciones. Y entre más agresivo puedes llegar a invertir casi en puras acciones. Y existen algunas reglas de dedo para encontrar la mezcla ideal de portafolio entre bonos y acciones. Una de ellas es restarle a 100 tu edad para obtener así el porcentaje ideal de inversión en acciones. Si tienes 20 años, por ejemplo, eso resultaría en un 80% invertido en acciones. Esto lo que refleja es que conforme
conforme nos vamos haciendo más grandes, nuestro horizonte de inversión se hace más corto y nuestra tolerancia a riesgo también es más baja, resultando en tener menos acciones porque tenemos menos tiempo para recuperarnos en caso de una caída. Pero aparte de eso, existen diferentes combinaciones de portafolios que mejoran al máximo los resultados de riesgo-rendimiento. Estos portafolios se pueden lograr mezclando acciones con bonos, bienes raíces, commodities y se podría hacer hasta con criptomonedas. Todo esto empezó con la teoría moderna de portafolios en los años 50 y ahora hay formas cada vez más potentes para crear los mejores portafolios que son mayormente basados en simulaciones y en inteligencia artificial. En realidad podemos crear portafolios tan sofisticados y a la medida de cualquiera basado en sus expectativas de riesgo y rendimiento, pero eso profundizaremos más en otro video. Lo más importante de todo lo que platicamos es justo la idea de disminuir el riesgo usando el poder de la diversificación y así evitar ponernos en una posición de perder todo nuestro capital. Aunque por momentos podamos ir abajo, o sea, sufrir minusvalías temporales, un buen portafolio puede ayudarnos mucho a invertir de manera segura. Entonces, los portafolios de inversión, una súper herramienta que todos los que invertimos tenemos que usar de alguna manera. Si lo usan los profesionales es por algo, porque justo ese beneficio de disminución de riesgo es muy importante y es muy evidente como al principio baja más rápido el riesgo que lo que baja el rendimiento de nuestras inversiones, sobre todo cuando invertimos con acciones. Entonces, tenemos que usar esto. Y aunque hay algunos inversionistas, por ejemplo, ahí vemos muchos videos y todo esto de Warren Buffett y de Peter Lynch diciendo que pues si conoces bien a las empresas, mejor no diversificar y concentrarse. Pero algo es lo que dicen y algo es lo que hacen, porque en realidad Warren Buffett tiene un portafolio de más de 50 empresas y Peter Lynch invertía en miles de empresas también, aparte de que conocían perfectamente bien a todos los equipos administrativos de las empresas y toda la información financiera de las mismas. Entonces, si ellos lo hacían, nosotros lo tenemos que hacer aún con más razón, porque no conocemos las empresas tanto como ellos. Ese es un ejemplo drástico de portafolios de inversión y de perfiles de riesgo, pero pongámonos a pensar, una persona que está entrando a la fuerza laboral, es joven y tiene todo el futuro por delante, puede tomar mucho más riesgo, puede invertir en acciones porque tiene mucho más tiempo para recuperarse, y una persona que depende de sus ahorros o que ya está a punto de retirarse necesita conservar ese dinero y tener un portafolio con un perfil mucho más conservador, más hacia bonos que acciones. Eso es justamente lo más importante, el horizonte de inversión. Si yo no tengo tanto tiempo para al final necesitar mi dinero, por ejemplo, si tengo una meta de corto plazo de un año, no tengo nada que estar haciendo en acciones, porque nada me garantiza que no esté entrando en un año que vaya a ser muy malo. Si yo entro en ese año muy malo con ese horizonte tan corto, puedo no tener el tiempo para recuperarme en caso de que haya una fuerte caída. Entonces, ese es el punto más importante del perfil de inversión, además de la tolerancia y qué tan a gusto nos sentimos con el riesgo en general. Las inversiones son de largo plazo. Pero a ver, ahora, afortunadamente tenemos unas herramientas súper sofisticadas donde podemos generar portafolios muy óptimos. Hay algoritmos a los que les podemos decir, quiero que esta estrategia no caiga más de X%, que gane el mayor rendimiento por el mismo nivel de riesgo, que esté diversificado en sectores, regiones, factores, bonos, bienes raíces. Se puede armar una estructura súper sofisticada y ya no tiene que ser de que el conservador, el moderado y el agresivo. Ahora puede ser hecho a la medida de cualquiera. De hecho, José y yo nos hemos especializado justo en construcción de portafolios. Como decíamos, la gran ventaja de la construcción correcta de portafolios buenos es manejar los riesgos de inversión. Y eso pues es algo que ya queremos cuando estamos manejando todo nuestro patrimonio y que es una herramienta clave para que puedas tener la confianza de invertir para poder llegar a tus metas patrimoniales. ¿Conocías la gran diferencia en riesgo que puede tener un portafolio diversificado? ¿Cómo es el potencial de bajar riesgo usando diferentes instrumentos y diferentes acciones? Recuerda que ese es el trabajo más importante de un inversionista profesional, disminuir el riesgo. Si te gustó este video, dale like y compártelo para que nos ayudes a llegar a más gente. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerda, siempre es un buen momento para empezar a invertir. Soy José Segarra. Yo soy Oscar López. Hasta la próxima.